Arrancamos con la frívola. Hoy es día 25N, es el Día Internacional contra todas las formas de violencia machista. Y en este espacio que dedicamos normalmente a hablar de moda, a mí me gustaría rendir homenaje. Este 25N, ayer fueron asesinadas dos mujeres, una de 46 años en Estepa, en Sevilla, y otra de tan solo 15 años en Orihuela. Me gustaría rendir espacio a una parte de la genealogía feminista que muchas veces queda invisibilizada, que es el de las revistas de moda, a las que se ha llamado siempre como algo que las ninguneaba, revistas femeninas que hablaban de aquello que solo les importaba a las mujeres, que era de segundo, pero que muchas veces sirvieron para poner el foco mediático por primera vez y romper clichés para hablar de violencias. Y tenemos con nosotras a una de las pioneras, que es la periodista y escritora Joana Bonet. Muy buenos días, Joana, gracias por estar con nosotras. Muy buenos días, Paola. Contenta de estar con vosotras. Muchas gracias. Bueno, yo te quería preguntar, tú empiezas a hablar de violencias machistas y a escribir sobre violencias machistas a finales de los años 80 y a principios de los 90, que empiezas a dirigir la revista Woman, y era algo de lo que no solía hablarse. ¿Cómo fue recibido aquello? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo era esa mirada por parte de los jefes, hombres que había o de otros medios generalistas? Bueno, mi primer contacto con este tema fue en 1989 en el Colegio de Abogados de Barcelona. Yo coordinaba una revista que se llamaba Món Jurídic, era una revista, digamos, bueno, pues de la abogacía, y a mi lado tenía la comisión de mujeres abogadas. Ahí estaban María José Varela y Magda Oranic, que luchaban para reformar el Código Penal, porque por entonces no existía en nuestra jurisdicción, no existía una tipificación de la figura de la violencia. Entonces se le llamaba doméstica al principio, pero es más, en los periódicos solía ser titulado como un caso de crimen pasional y se alojaba en la página de sucesos. Entonces, cuando nosotras estábamos al mando de Woman, la primera contradicción es que teníamos un jefe que era un maltratador y su mujer venía al menos una vez a la semana, porque nuestra redacción encontraba un espacio seguro, con el ojo morado, contándonos el drama que estaba viviendo. Esa fue, digamos, la primera situación extremadamente sensible que vivimos y que tuvimos que defender, sobre todo en aquel momento, pues denunciando situaciones de abuso a las modelos. Ese fue el primer momento, la primera situación que vivimos con alarma, y al denunciar estos abusos nos penalizaron a nosotras. ¿Qué hacíais? Porque os conformasteis, ¿no?, en las redacciones de las revistas femeninas, como las llamaban, las revistas de moda, que las hacíais mujeres y las conformabais mujeres, y ahí podía ser un espacio seguro físico incluso para que una víctima acudiese a vosotras. Pero con el contenido, ¿qué hacíais que no solían hacer los medios generalistas para hacerles entender a las mujeres que esas revistas podían ser un espacio seguro para ellas, donde ellas podían tener voz? Sí, bueno, pues mucha concienciación de emanciparse económica e intelectualmente, de no confundir muchas veces la seducción, los celos, pues todos esos sentimientos a menudo tóxicos, con el amor. Es decir, hacer pedagogía del amor, el amor que no es dependencia sino vínculo. Por otro lado, en Marie Claire, ahí ya empezamos, después del caso de Ana Orantes, iniciamos una campaña contra, le llamamos terrorismo doméstico, y luego ya le llamamos pues violencia de género, porque afortunadamente el Consejo Superior de Naciones Unidas ya reconoció la violencia contra las mujeres como algo estructural. Le costó muchísimo, pero al final lo logró. Y en estas revistas, como bien dices, pues en Marie Claire hicimos esta campaña contra la violencia a las mujeres, y pedimos que firmaran muchísimos personajes que entonces eran líderes de opinión en nuestra sociedad y de diferentes ideologías. Por otro lado, dimos voz a muchas mujeres maltratadas, empezando por el Premio Contradiction de Literatura Personal, una iniciativa
que llevamos a cabo con la Universidad de Barcelona y Ana Caballé en la Unidad de Estudios Biográficos de la Unidad de Barcelona, y ahí recopilamos muchos diarios, voces de mujeres, con nombre y apellido, aunque algunas pedían el anonimato, pero sí firmaban sus diarios que nos entregaban y que hoy siguen alojados en la universidad, en el archivo, y que son una muestra de la memoria reciente de nuestro país y de cómo al principio toda esa violencia estaba soterrada, callada. Es tan importante, ¿no?, como decía Manuel Lorente, que la pasividad de mantenerse en la violencia pues nunca va a resolverla. Y empezamos a hacer esa pedagogía en las revistas, y a la vez también el brindar nuestras páginas para que todas aquellas que quisieran hacernos llegar su historia pudieran hacerlo. Que hoy hemos avanzado respecto a cuando tú empezaste esos inicios. Ahora ya en casi todos los medios se habla de violencia machista. No siempre se hace de la manera más adecuada, pero ¿crees que hemos avanzado? ¿Qué les dirías a los medios de comunicación para poder abordar hoy en día esto de manera que sigamos avanzando en la lucha contra las violencias? Yo creo que con la llegada de Zapatero al gobierno cambió muchísimo el tratamiento de la noticia. Yo incluso escribí un artículo por el cual me premiaron en la Comunidad de Madrid, que se titulaba La tinta mancha y que hablaba de la responsabilidad del medio, del periodista, para informar de estos casos, que no pertenecen evidentemente a la Liga de los Sucesos. Para empezar, yo sigo viendo que la acción verbal no recae en el autor del crimen muchas veces. Dicen, una mujer es asesinada en Oviedo, en lugar de un varón asesina a una mujer en Oviedo. Por lo tanto, eso aún continúa pendiente, y es curioso, ¿no?, como la acción verbal todavía no recae en el autor del crimen. Por otro lado, también hay que evitar cualquier relación causa-efecto, la procedencia de la víctima, esas preguntas ociosas a los vecinos que no aportan nada. Por supuesto, no hay que añadir dolor, no hay que revictimizar. Y yo creo que tenemos que trabajar más a fondo el reportaje largo. El reportaje largo que explique cómo hay que explique la historia de las supervivientes, de las mujeres que han superado, que han superado estos procesos, de violencia. También tenemos que combatir el mito de las denuncias falsas. Eso es importantísimo, que todas estas fake news y estas nomenclaturas que se utilizan para desculpabilizar no las utilicemos los periodistas, como el síndrome de alienación parental, etcétera, ¿no? Yo creo que hoy en nuestra jurisdicción pues hemos dado grandes avances que protegen, por supuesto, a la mujer, a la superviviente, pero por otro lado, Paola, me preocupa mucho la percepción social. La percepción social sigue siendo muy precaria. En el último informe del CIS, tan solo el 1,6% de españolas y españoles consideran que la violencia machista es uno de los 3 principales problemas del país. El 1,6%. Si esas muertas, si esas asesinadas con sus hijos hubieran sido víctimas de cualquier banda terrorista, hoy tendríamos un estado de alarma máxima. Pero son mujeres. Son mujeres. Hoy siendo 20... Sí, que hoy siendo 25N, comentábamos al inicio que ayer mismo 2 mujeres fueron asesinadas, una de ellas con solo 15 años. 15 años, qué barbaridad, qué barbaridad. Eso es tan preocupante, algo no estamos haciendo bien. Y yo creo que en la educación hay que revisar el currículum inmediatamente, el currículum académico. ¿Qué están estudiando? ¿Por qué no estudiamos la educación sentimental en las aulas? ¿Por qué no tratamos, no hacemos pedagogía del amor y de las relaciones? En lugar de dar de impartir asignaturas memorísticas que luego no sirven para nada, que al menos en la formación del carácter, en la formación de los valores humanos, porque no lo olvidemos y eso es fundamental, cualquier asesinato por violencia machista es un atentado contra los derechos humanos, y eso tampoco nos queda claro como sociedad.
ni queda claro a los jóvenes. Creo que hay que seguir picando mucha piedra, Paola, mucha. Bueno, y vosotras desde hace muchas décadas habéis hecho esa pedagogía y además habéis sido altavoz con esas revistas de moda que muchas veces muchos de esos hombres que deberían ojearlas y darse cuenta de cómo pueden afrontar esa nueva manera de reeducarse, no se molestan en mirar. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotras y nos hayas aportado ese trocito de historia que muchas veces es muy importante para saber de dónde venimos y tener claro hacia dónde queremos ir. Muchas gracias, Joana. Un placer, gracias.